Buen día, director. Le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días, saludar a Razón Radio y también a través de este medio de comunicación al pueblo boliviano. Director, ¿cómo está? Antonio le saluda. ¿En qué está el conflicto, director? Ayer hubo otro intento de diálogo, finalmente también hubo violencia en las calles, se liberó a uno de los maestros que estaba detenido, pero también no se pudo avanzar, entendemos. También ya se están preparando en este momento los maestros para retomar sus movilizaciones acá en el centro de la ciudad de La Paz. ¿Qué evaluación tiene hasta ahora, director, de este conflicto? A ver, mi estimado Rubén, también mi estimado Antonio, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia ha presentado 200 puntos de pliego al Ministerio de Educación y ha dado un plazo de 72 horas. En ese marco, el Ministerio de Educación ha dado respuesta a los 200 puntos como pliego petitorio. Sin embargo, la anterior semana, en una mesa de reunión, aparecen 5 puntos más adicionales. Y estos 5 puntos se refieren a presupuesto para la educación, currículum educativo, ítems de nueva creación, déficit histórico y congreso educativo. Nosotros llamamos a estos 5 puntos adicionales que salieron ahí en la mesa de manera sorpresiva, ¿no? Comúnmente decimos como una especie de contrabando o debajo de la manga. Entonces, nosotros hemos empezado a tratar estos puntos el día miércoles de la semana anterior y también el día viernes. Viernes, más de 5 horas de diálogo y que pusimos en un cuarto intermedio el día viernes. Y el día lunes prácticamente ha ocurrido ya una movilización totalmente violenta con petardos de alta potencia que prácticamente ha dañado una parte de la infraestructura del Ministerio de Educación y también a algunos efectivos policiales. Entonces, esas son las temáticas que prácticamente han generado la repercusión y por supuesto también el día martes, nuevamente después del conflicto, se instalan en el Ministerio de Educación y pues como primer punto ahí ponen en la mesa los miembros de la Confederación y dicen, ¿liberan al detenido maestro o no hay diálogo? Y prácticamente a nosotros un poco nos conflictúa porque el tema de la liberación o no, eso no lo maneja el Ministerio de Educación, sino son otras instancias y prácticamente rompen el diálogo y es más, hacen la toma de la infraestructura en una de las infraestructuras del Ministerio de Educación, pernoctando toda la noche y pues prácticamente el día de ayer han realizado el abandono de las instalaciones del Ministerio de Educación después de haber tomado. Esos son un poco para contextualizar de lo que está ocurriendo estas movilizaciones acá en la ciudad de La Paz. Director, ahora, ¿qué tenemos con relación a lo que se ha llamado la nueva malla curricular o los ajustes a la malla curricular, que sigue siendo el centro del conflicto con el magisterio? Así es, ellos no quieren que se aplique la malla curricular, la dirigencia, pero la gran mayoría de los maestros, más del 90% de maestros están trabajando en las unidades educativas y también están aplicando el currículo. Mire, no es como para hacer polémica sobre la malla curricular. Del 100% de la malla curricular solamente hubo ajuste en al menos 20%, ¿no? Y en estos 20% no hubo la creación de nuevas materias ni horarios adicionales. Mire, mi estimado Rubén y Antonio, antes nosotros en la escuela desarrollábamos lo que son la técnica vocacional, la materia, y ahí estaba más
trabajos de manualidades, teníamos que pintar, teníamos que bordar y todo aquello, ¿no? Hoy, en la actualidad, a esta materia se llama área de técnica tecnológica productiva. Ahí se incorpora ya los elementos más tecnológicos, científicos, y obviamente ahí está también presente en los contenidos lo que es la robótica. Pero también en otras áreas de saberes y conocimientos como la matemática está la educación financiera, ¿no? Porque ahí se maneja la suma, la resta, todas las operaciones matemáticas, y pues la educación financiera es ya como un contenido que ingresa ahí, ¿no? Pero por otro lado también el inglés. Mi estimado Rubén y Antonio, el inglés prácticamente ahora ya es una realidad, mire, para comunicarse con el mundo, pero también las lenguas indígenas que se desarrollan para afirmar la identidad cultural. También está ahí el ajedrez. El ajedrez es una estrategia para la enseñanza, el aprendizaje de los estudiantes, que el ajedrez prácticamente te desarrolla las habilidades mentales para la lectura, la escritura, para el razonamiento lógico matemático, y también otras temáticas de violencia, así podríamos nosotros enumerar. Entonces, estos contenidos han sido ajustados y prácticamente ellos señalan al pueblo boliviano de que debe haber nuevos ítems, nueva carga horaria. No puede haber nueva carga horaria ni nuevos maestros, porque solamente se ha ido organizando los contenidos en su totalidad. Pero en todo este proceso también el Ministerio de Educación ha trabajado con 75 organizaciones, entre madres, padres de familia, organizaciones sociales, instituciones. Mire, ¿de dónde ha surgido educación financiera? Donde prácticamente ha sustentado es el Ministerio de Economía y Finanzas del Estado. Ellos han sido parte también de esta parte del ajuste del trabajo, del ajuste del currículum. Pero en todo este trabajo, mi estimado Rubén y Antonio, 150,000 maestros de los 170,000 han recibido la actualización del currículum, y es más, tienen los materiales, los currículums actualizados. Pero en todo este proceso del 2021 a la fecha, las confederaciones no han sido partes porque ellos no querían asistir a estos trabajos que venía realizando el Ministerio de Educación con los maestros de base y las organizaciones. En 3 oportunidades, el Ministerio de Educación ha invitado a las confederaciones, propiamente la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, y prácticamente este sector ha brillado por su ausencia y ha esperado este momento para generar convulsión y caos en lo que estamos viendo en estos días. Director, ahora, ¿qué probabilidades hay? ¿Se ha roto definitivamente el diálogo? ¿Están acercándose otra vez a la dirigencia del magisterio para retomar esto? Porque se está poniendo violenta la situación en las calles, director. ¿Se ha hecho algún acercamiento? ¿El diálogo podría volver hoy? ¿Qué expectativas tenemos sobre esto? Sí, el diálogo va a volver tarde o temprano, ya nosotros estamos en eso, para sentarnos nuevamente para debatir estos 5 puntos que han sacado los miembros de la Confederación. Vamos a volvernos a sentar, pero también las clases están desarrollándose en todos los espacios educativos. La gran mayoría de los maestros están trabajando en base a este currículum, pero también yo quiero señalar que esta movilización es política, prácticamente lo han capitalizado muy bien, el demanda al mayor presupuesto, el currículum, el Congreso Educativo, que prácticamente el Congreso Educativo, según la Ley 070, Avelino Siñani y Elizardo Pérez, hace referencia que de todos los sectores sociales involucrados con la educación, por lo cual la convocatoria debe realizarse en consenso, no solo con los maestros urbanos. Ellos quieren que el Congreso se lleve ya no más
con la participación del Ministerio de Educación y la Confederación de Maestros, ¿no? En el Congreso se lleva con todos los sectores que tienen que ver con la temática de la educación, pero nosotros estamos prestos al diálogo, así lo ha manifestado nuestro ministro de Educación, que vamos a sentarnos, pero siempre nos ponen condiciones. Nos dicen, primero, liberen a los detenidos y luego vamos a iniciar a tratar los puntos. Y yo con seguridad puedo decir de que esta tarde o mañana o cuando nos sentemos, también a lo mejor saquen otro punto como condicionante para que no avance este tema, ¿no? Profesor, ¿en qué situación se encuentran las clases en el país, especialmente en el área urbana, por este conflicto del magisterio urbano? Mire, las clases están normales en las unidades educativas, en todos los espacios educativos que tiene el sistema educativo plurinacional. Sin embargo, han venido los maestros, según nosotros tenemos información de que las confederaciones han instruido a las regionales que traigan un cierto cupo. Y este traslado de maestros a la ciudad de La Paz ha sido también solventado en sus gastos, en sus estadías, en su transporte, por parte de las federaciones y propiamente la confederación. Entonces es financiado esta movilización y también ahí llama la atención los petardos de alta potencia, que generalmente esto utilizan los grupos de Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Cochala. Entonces, bajo todo este manejo que hacían en el periodo de la ruptura institucional, en el periodo del golpe de Estado, pues también lo mismo están aplicando en la ciudad de La Paz. Pero los maestros de base, la gran mayoría de maestras y maestros de base son profesionales de la educación con sabiduría, con inteligencia. Ellos se han dado cuenta y han hecho referencia en redes sociales de que los aportes que hacen los maestros estarían siendo utilizados para comprar estos petardos de alta potencia y también para los gastos de toda esta movilización. Entonces hay desacuerdo de los maestros de que su aporte esté utilizado para estas finalidades y es más para hacer violencia, porque al maestro le caracteriza siempre ese entusiasmo de trabajar por la educación boliviana y por supuesto también esa afectividad que tiene los maestros hacia sus estudiantes. Entonces en ese marco no comparten porque también señalan de que esta movilización ha sido prácticamente capitalizado por la dirigencia del Magisterio Urbano de La Paz, que tiene una línea ya conocido por muchos años, inclusive por décadas, que tiene siempre una tendencia trotskista, ¿no? Profesor, le voy a hacer una pregunta, ojalá pueda colaborarnos con los datos. ¿Es cierto esto de un déficit en la otorgación de ítems que se arrastra por años? ¿Sabe usted desde cuándo? ¿A cuántos ítems más o menos asciende este déficit? Y si se podría trabajar en lo inmediato para ir cubriendo parte por parte. Bien, lo que no hace referencia a la dirigencia es por qué se ha generado mayor déficit en cuanto a los ítems en educación. Mire, el periodo del 2020, donde el gobierno de facto no entregó ni un solo ítem a educación, ni un solo ítem, pero tampoco ha hecho inversión en la educación, porque solamente ha realizado la clausura del año escolar. En ese periodo, por ejemplo, la dirigencia, sobre todo de La Paz, no ha hecho ninguna otra movilización, ni ha hecho reclamo, ni ha hecho convulsión. Pero nuestro gobierno, en la actualidad, desde la recuperación de la educación 2021 a la fecha, ha entregado 7.500 ítems y un presupuesto de 10.80% del presupuesto general del Estado. Su planteamiento de la Confederación es más de 30%
de presupuesto al sector de la educación. Y eso va a repercutir necesariamente en el presupuesto de salud, en seguridad ciudadana, en el presupuesto para los gobiernos municipales, para los gobiernos autónomos departamentales. Entonces ahí, quiera sea o no, tienen una mentalidad de sembrar siempre esta compulsión, como lo han ido manifestando desde hace rato, ¿no? Entonces el déficit ha ido, pues obviamente, creciendo desde la ruptura institucional, desde la clausura del año escolar, donde el gobierno de ese entonces no ha asignado ni un solo ítem. Eso ha tenido repercusiones, pues, en estos días, ¿no? ¿Cuánto cree usted que implica ese déficit? ¿Cuántos ítems? Bueno, según la Confederación hace referencia de que son más de 10.000 ítems que estaría en déficit, pero sin embargo nosotros estamos todavía haciendo una evaluación al respecto, ¿no? Ahora, nos llama la atención, profesor, que 200 puntos en un pliego con un plazo de 72 horas para su cumplimiento me parece una exageración. Y me sorprende, ¿qué opinión tendrá usted, profesor?, que dentro de esos 200 puntos, 5 puntos tan importantes como no hayan sido incluidos, sí, ¿no? Estamos hablando del presupuesto, estamos hablando de ítems, estamos hablando del déficit de ítems, estamos hablando del Congreso de la Educación. ¿Cómo es que no han sido incluidos dentro de los 200 puntos tan amplio en el pliego? Bueno, a ver, los 200 puntos que ha presentado la Confederación como pliego petitorio, prácticamente tiene una intencionalidad. En ellos, por ejemplo, está en estos 200 puntos el tema que nada que ver, que no tiene tuición el Ministerio de Educación para dar respuesta, como por ejemplo la infraestructura educativa. Según las normas que existen en nuestro país, la Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez establece en su artículo 80 que la infraestructura y el equipamiento es tuición de los gobiernos autónomos municipales. Por otro lado, también la jubilación al 100%, que es uno de los puntos en los 200 puntos que hacen referencia de que el Ministerio de Educación no tiene tuición sobre la jubilación al 100%, porque el Ministerio de Educación, dentro de sus competencias, tiene la tuición de diseñar la política educativa, la política curricular, la política del modelo de gestión y también programas educativos, no como es la infraestructura educativa o también la jubilación. El tema de la jubilación es otra instancia que ve. Pero por otro lado también hay sobre el tema de la caja. La Caja Nacional de Salud no lo maneja el Ministerio de Educación, lo maneja, lo administra, lo tiene como tuición, es el Ministerio de Salud. Entonces, en estos 200 puntos está justamente esas temáticas y otras temáticas que no tiene tuición el Ministerio de Educación. Pero también quiero señalar al pueblo boliviano sobre estos puntos que han salido como una especie de negociación. O sea, dicen, primero tratamos estos 5 puntos para entrar a los 200 puntos. Una condicionante. Entonces dijimos nosotros, bueno, está bien, tratemos. Propiamente lo que llama la atención es la malla curricular, que no está en los 200 puntos. No está para nada. Pero sale al último momento para colocarle como un tema ya de conflicto, y ahí todavía se radicalizan y nos dicen el currículum educativo se debe anular, no se debe aplicar. Mi estimado Rubén Antonio, el Ministerio de Educación tiene que ser responsable. Si se anula la malla curricular, ¿con qué programa, con qué malla curricular, con qué plan de estudio se desarrollan las clases, las actividades educativas en más de 15.000 unidades educativas y también más de 1.000 institutos, centros de educación alternativa, las escuelas de formación de maestros?
quieren caos. Eso no lo puede permitir el Ministerio de Educación por la responsabilidad que tiene con el pueblo boliviano con respecto a la educación. Director, es cierto, apenas estamos a un mes de haber comenzado las clases, pero de repente sí, su oficina, el mismo ministerio, ya tiene una primera evaluación de cómo se han ido aplicando estos nuevos contenidos en las escuelas y en los colegios. Mire, nosotros hemos hecho seguimiento rápidamente a través de los niveles departamentales y están en proceso de aplicación en este momento, pero también hemos armado toda una estrategia de la cualificación docente. Mire, la Universidad Pedagógica, la UNEFCO, y el programa PROFE. El programa PROFE es nuevo, es un programa de formación especializada. Estas tres instancias es la que está cualificando a los maestros y maestras en temáticas de robótica, en inglés, en lo que es educación financiera, en la estadística y también en ajedrez. Algunas federaciones, como el de Cochabamba, y también en algunos otros departamentos, están organizando cursos de ajedrez, las mismas federaciones. Entonces, a veces llama la atención de que las mismas federaciones están propiciando cursos en estas temáticas para cualificar aún más en los maestros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una evaluación también de que las descargas, por ejemplo, de los planes y programas por parte de los maestros es por miles. La descarga que han hecho desde el Ministerio de Educación. Eso es un seguimiento que nosotros tenemos. De los 170,000 maestros que tenemos, la descarga es de más de 100,000 maestros que han hecho la descarga digital de todos los planes y programas en los diferentes niveles y subsistemas educativos. Entonces, eso es una evaluación de que el maestro está realizando pues, el trabajo en las unidades educativas. También los medios de comunicación han informado, han encontrado referencias de algunas unidades educativas que ya habrían trabajado robótica, ya habían trabajado el ajedrez antes de que se aplique el currículo. Entonces, este pedido del ajedrez y también de la robótica ha sido gracias a los padres y madres de familia que han estado en estos eventos y han dicho que es necesario. Entonces se ha hecho un debate y bajo este análisis debate es la que se implementa la robótica, porque la robótica ya en la actualidad es una realidad. Mire, estamos en una era tecnológica. Mire, en este momento estamos haciendo una entrevista a través de este medio tecnológico, ¿no? La educación. Los espacios laborales están en esta dinámica y la educación no puede detenerse. La educación tiene que entrar necesariamente a esta dinámica de la tecnologización. Los espacios laborales, por ejemplo, yo recuerdo en periodos anteriores los automóviles eran a carburador. Ahora no existen automóviles a carburador, todos son a inyección electrónica. Y esos espacios laborales prácticamente pues han pasado a esa dinámica, porque los que trabajaban en el campo automotriz pues se han actualizado, ellos han buscado cursos y han entrado a esa dinámica. Profesor. Entonces todo el campo productivo, el campo laboral, también la educación, la salud, todo ello está ya entrando a esta era tecnológica y por lo tanto la educación también debe entrar a esta dinámica. Y eso es lo que está haciendo el Ministerio de Educación y en ese marco también se ha debatido desde el 2021 a la fecha de tecnologizar la educación y pues la robótica es una de los contenidos que prácticamente va a dinamizar todo esto. Profesor, ya para finalizar esta entrevista, usted nos decía que son 170,000 maestros que existen en el país. Hablamos del área rural y urbana. ¿Cuántos son los maestros? Así es. Ya. Así es. ¿Cuántos maestros urbanos? ¿Cuántos maestros urbanos? Mire, los maestros urbanos son alrededor de 90,000 y el resto son maestros rurales. O sea, en mayor cantidad son los maestros urbanos, ¿no? Ahora, cada año, profesor, ¿cuántos maestros egresados se incorporan al régimen docente en el país? Mire, la instancia que forma
la Escuela Superior de Formación de Maestros, la ESFEM, aproximadamente 3.000 maestros mínimamente egresan de las escuelas de formación de maestros en diferentes carreras, áreas de saberes y conocimientos. Y nosotros desde el Ministerio de Educación también hemos implementado estas ESFEMs, Escuelas de Formación de Maestros, con educación técnica para acompañar lo que es la educación productiva, el bachillerato técnico humanístico y la educación técnica propiamente en lo que son los otros sistemas educativos. Ahora, ¿son directamente incorporados estos 3.000 maestros egresados anualmente al sistema educativo? Mire, existen procedimientos como son las compulsas. Las compulsas que se realizan en cada dirección departamental de educación, en cada dirección distrital, dependiendo de la zona de la región. Y pues existe un procedimiento, un reglamento de compulsa donde se presentan los maestros según la convocatoria, según el cupo, según los espacios que salen, son las necesidades que salen de las propias unidades educativas. Entonces, bajo esos espacios se presentan los nuevos profesores y también los antiguos y desarrolla bajo un procedimiento y una reglamentación específica para optar el cargo de maestro. O sea, no es automático el ingreso de los maestros egresados hacia el sistema educativo. No es directo, sino que pasan bajo una compulsa. Ahora, es cierto, 3.000 egresados no necesariamente se incorporan. Cada año, ¿cuánto crea el gobierno? Usted nos decía, desde 2021 se han incorporado 7.500 nuevos ítems al sistema educativo. Cada año, ¿cuántos maestros nuevos son incorporados? Bueno, eso es dependiendo, porque también dejan espacios maestros que se jubilan o también por algún accidente o algunos renuncian también al espacio, ¿no? Entonces, dependiendo, hay variaciones con relación a esto. Pero los ítems de nueva creación son ya constantes. Cada año se entrega ítems de nueva creación por crecimiento vegetativo, pero por otro lado también por lo que es el tema de que se crean nuevas unidades educativas, nuevos institutos, nuevos centros de educación alternativa, porque necesitan en esa región un área educativa. Como por ejemplo ahora están naciendo más centros de educación especial, ¿no? Más centros de educación especial en las provincias, en las ciudades capitales, en las provincias. Entonces ahí también van destinados los ítems de nueva creación, ¿no? Ahora, ahora en los centros de formación, profesor, ¿cuál es la currícula? Se supone que el maestro egresado debería estar un poco más adelantado que los maestros que ya están en pleno ejercicio. Sobre todo en cuanto a la tecnología. Claro, en estos mismos contenidos que ahora se discuten en la malla curricular, profesor. Así es, mire, existe la malla curricular de educación regular, de educación alternativa especial, de educación superior, que son los institutos tecnológicos. Entonces, en todo estos ámbitos se actualizó el currículo. Entonces, la formación de maestros evalúa todo lo que es educación regular, alternativa especial y también los institutos. Bajo esta currícula, arma sus planes y programas en la formación de maestros. Y con seguridad, ¿no? También están ya incorporados para la formación de maestros estas nuevas temáticas para que los nuevos maestros ya se gradúen, se promocionen y cuando vayan a la unidad educativa apliquen estos nuevos contenidos. Entonces, en este periodo, desde el 2021 a la fecha, pues la actualización se realizó en todo el sistema educativo plurinacional. Eso quiere decir, el sistema educativo plurinacional, toda la educación regular que compone la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria de la educación regular, la educación alternativa, que compone también para jóvenes y adultos, la educación especial, y los institutos tecnológicos, entonces en todo espacio. Y prácticamente esto ha repercutido también en su ajuste de sus programas educativos de las escuelas superiores de formación de maestros.
Ese es el trabajo que se ha hecho desde el 2021 a la fecha. Director, le vamos a agradecer mucho, larga la entrevista, pero por supuesto es sumamente interesante. Le vamos a agradecer todas las explicaciones, los datos, todo lo que nos ha ofrecido, director. Va a ser hasta una próxima oportunidad. Fuerte abrazo, que tenga buen día. Muy buenos días y también agradecer a Razón Radio por esta entrevista, y nosotros vamos a seguir intentando restablecer el diálogo para debatir estos temas que a nosotros nos interesa, que la educación mejore y sobre todo en este horizonte de la calidad educativa.